voy a tocar un tema bastante escabroso, va a ser una serie de temas bastante escabrosos que se están practicando en la iglesia del Señor y que no tienen base bíblica. Entonces va a traer mucha controversia. Los que quieren saber realmente van a saber, y a los que se les va a mover la estructura seguramente vamos a tener algunos comentarios ásperos, pero estamos acostumbrados. Así que miren, el título del mensaje es "Exigir el diezmo es pecado". Ya arrancamos áspero. Exigir el diezmo es pecado. Mientras yo voy haciendo la introducción, ustedes abren la Biblia, por favor, al capítulo 14 del libro de Génesis, que es en la primera mención que tenemos acerca del diezmo. Mientras hago esta introducción, el cristianismo está siendo afectado por tradiciones que vienen del paganismo, es decir, del paganismo religioso, y que vienen del judaísmo, pero que no tienen base bíblica para practicarlas, exigirlas o celebrarlas en esta dispensación de la gracia. Podemos hablar de la Navidad, podemos hablar de la Pascua, podemos hablar del casamiento. Fíjense ustedes que el casamiento, o sea, nosotros los pastores, y esto va a traer una revolución impresionante, pero nosotros los pastores no tenemos autoridad para casar a nadie. La Biblia no nos respalda a nosotros, los pastores, para que seamos nosotros los que declaremos a un hombre y a una mujer, esposos. No hay base, no tiene base eso. Eso se trae, precisamente es un arrastre del paganismo religioso y luego del catolicismo romano. Fíjense ustedes, sentido común nada más. ¿Cuál es el gran problema que tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene el problema de que los pastores tienen la misma autoridad para casar gente que un juez. Acá en Argentina todavía no, pero tienen la misma autoridad. Cuando viene una pareja de homosexuales, sean hombres o sean mujeres, y el pastor no los quiere casar, tienen toda la autoridad, esa pareja tiene toda la autoridad para ir a los jueces y levantar una demanda contra ese pastor porque no los casó. ¿Y por qué tiene ese problema el pastor? Porque se metió donde no debía. El pastor Dios nunca autorizó a un pastor para que lo casara. Las personas se casan, van al registro civil, perfecto, y se casan delante de las autoridades, porque precisamente a eso nos llama Dios, a que respetemos toda autoridad civil. Nosotros los pastores podemos, en una preciosa reunión, porque ustedes fíjense que la Biblia habla constantemente de fiestas de bodas, de la fiesta de las bodas, pero no habla de quién los casó. Vean ustedes, fíjense ustedes, y nosotros los pastores podemos tener la autoridad como iglesia, junto con la iglesia, de orar por esa pareja que acaba de casarse, o parejas que vienen de años viviendo juntos y que, por supuesto, por una cuestión de testimonio, cuando lo entienden, van al registro civil y se casan. ¿Por qué? Porque necesitan estar registrados ante la autoridad civil, pero no tenemos autoridad para hacerlo. Pero esto es un tema para otro momento. Vean ustedes, podemos hablar de la Navidad, la Pascua, el casamiento, la entrega de niños, el diezmo, los órdenes jerárquicos, las jerarquías dentro de la iglesia, no tienen base bíblica. Eso fue establecido por los nicolaitas. Y eso lo pueden ver ustedes allí en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a ver con algún detalle la práctica de diezmar o exigir el diezmo. Todas las referencias que tenemos en la Biblia son exigencias.
a un pueblo escogido por Dios para ser su pueblo terrenal, Israel. ¿Quién es su pueblo terrenal? La esposa de Yahvé, los judíos, Israel. No su pueblo celestial, la iglesia. Son dos pueblos completamente diferentes, que de entre los judíos fueron escogidos algunos por gracia para pertenecer a la iglesia del Señor, y judíos y gentiles pertenecen a la iglesia del Señor, sí, pero la iglesia del Señor no es un pueblo terrenal, es un pueblo espiritual, es un pueblo celestial. Pertenece al cielo, no pertenece a la tierra. La primera mención, y ahora lo vamos a leer, la primera mención que tenemos en la Biblia es Génesis 14, 17 al 24. Fíjense ustedes, y leemos allí. Génesis 14, 17 al 24. Después que regresó, y quiero por favor que lean la Biblia conmigo y presten mucha atención a lo que dice. Después que regresó, tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Estamos hablando de quién es el regreso. El regreso de Abraham, ¿cierto? Fíjense ustedes, por favor. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14, 17 al 24. Y esto es una simbología de la cena dominical. El pan y el vino, una simbología de la cena dominical. Fíjense ustedes, casi 3.000 años antes de la venida del Señor. Ven ustedes, queridos, lo que comparte este hombre, Melquisedec. Sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y le dio, y le entregó el diezmo de todo. ¿Quién le entregó el diezmo de todo? Abraham a Melquisedec. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano. ¿Sí? Esto era una señal de juramento. Un hombre frente al otro levantaban su mano derecha y hacían un juramento. He alzado mi mano a Yahvé, el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Con la sola excepción, y presten atención por favor, con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Mamre, los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte. Este es uno de los pasajes que más, junto con el de Malaquías, es lo que más se usa para exigir el diezmo. Ya hay algunas denominaciones que dicen: ya no podemos exigir el diezmo bajo maldición como por Malaquías, sino por honra, como lo hizo Abraham. ¿Por honra de qué? Fíjense ustedes, observen un cachito, por favor. Observen conmigo. Cuando regresa tras derrotar la coalición de 4 reyes, y dice la Biblia: y recuperar todos los bienes, y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Verso 16. Observen lo que dice el verso 16. Dice: y recuperó todos los bienes, y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Verso 16 dice eso. Entramos en el tema. Fíjense ustedes. Es cierto que Abraham diezmó, es cierto.
Pero si vamos al contexto, veremos que nada de lo que recuperó era de él, excepto Lot, su pariente, y nada de lo que diezmó era de su bolsa. ¿Dónde lo tienen eso? En el contexto, en el capítulo 14 del verso 1 al verso 16, van a ver ustedes que todo lo que Abraham recuperó, nada era de él, porque a él no le robaron nada. Nadie le tocó nada. Lo que diezmó Abraham no era de su bolsa. Diezmó lo mejor del botín, que el botín no era suyo. No era, de lo del botín no había nada suyo. Lo único suyo que había, que él recuperó, era Lot, su sobrino, y las cosas de Lot. Nada más. ¿Diezmó? Sí, diezmó. ¿Por qué diezmó? Bueno, seguimos un cachito más. ¿A quién diezmó Abraham? Presten atención, por favor. ¿Y a quién diezmó? Si vamos a lo que dice la carta de Pablo a los hebreos, no lo vamos a leer ahora porque lo vamos a leer después al final, porque esto nos va a llevar por lo menos 2 domingos. Veremos que el que le salió al encuentro no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, de la orden de Melquisedec. De la orden de Melquisedec, si nadie conocía a Melquisedec, nadie lo había conocido, ni nadie lo conocía. Fíjense ustedes. Y ustedes me van a decir, este está loco. Bueno, fíjense qué loco que estoy. Vean ustedes, eso lo dice en Hebreos, capítulo 7, verso 1 al 10, que cuando lo leamos se van a dar cuenta. No lo leemos ahora. ¿Y cómo lo sabemos? Fíjense, ¿saben por qué lo sabemos? Porque el mismo Jesús lo dijo en Juan 8:56. Si pueden, tomen nota de lo que les estoy diciendo. Juan 8:56. Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio. Abraham nunca más diezmó. Abraham no volvía pensando en diezmar. Diezmó cuando reconoció quién era el que le salió al encuentro. Según el orden de Melquisedec, cuando ustedes ven allí en Hebreos, se van a dar cuenta ustedes que sin genealogía, sin padre, sin madre, nadie lo conocía. Rey de Salem, ni siquiera nadie, algunos conjeturan con que Salem era lo que es hoy Jerusalén, pero es una conjetura porque Salem no se sabe dónde estaba, no se sabe. Era la costumbre de que cuando alguien pasaba por un territorio, tenía que dejar parte del botín al rey, para que lo dejaran pasar. Pero este hombre le salió al encuentro. Melquisedec le salió al encuentro. ¿Y quién era ese Melquisedec? Si ustedes observan en el Salmo 110, verso 1, si ustedes observan en Hebreos capítulo 7, se van a dar cuenta con claridad que no es otro más ni otro menos que el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús, después, mientras los judíos reclamaban ser hijos de Abraham, Jesús les dijo: Abraham se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. ¿Cuándo lo vio? Si para el tiempo de Jesús Abraham ya había muerto. ¿Cuándo lo vio? Lo vio Abraham mientras estaba vivo. ¿Y cuándo lo vio? El día que le salió el encuentro. ¿Por qué diezmó? Diezmó de todo el botín que no era suyo. Le dejó la mejor parte porque reconoció quién fue el que le salió al encuentro. Vean ustedes. La segunda mención que tenemos en la Biblia. La segunda mención del diezmo, que también se menciona repetidas veces desde los púlpitos para exigir los diezmos, la encontramos en Génesis 28:22. Vayan conmigo, por favor, a 28:22. Dice capítulo 28, verso 22. Entonces
esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios. Y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. ¿Esto quién lo dijo? Jacob. Lo dijo Jacob, nieto de Abraham. Fíjense por favor, y se van a ir dando cuenta de lo que les estoy diciendo. Esta es la segunda mención que tenemos del diezmo y que muchas veces se repite. Pero resulta ser que en su contexto Jacob hizo un voto solemne que daría el diezmo si Yahvé hacía lo que él quería. ¿Y dónde está eso? En el verso 20 y el verso 21. ¿Ven ustedes? Y Jacob hizo un voto solemne. Y saben que un voto es algo que brota de uno, ¿sí? Una ofrenda votiva, eso es algo que brota de uno. Pero él hace un voto interesado, si se puede decir. Quiere hacer un trueque con Dios. Quiere hacer un trueque con Dios, vean. Y Jacob, dice verso 20, y Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer, y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Yahvé llegara a ser mi Dios, significa que todavía Yahvé no era su Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Era un trueque. Ahora, yo les hago esta pregunta. Fíjense ustedes. ¿De dónde Jacob aprendió lo del diezmo? Se dice que era costumbre entre los pueblos exigir el diezmo. ¿Por qué? Para sostener los templos de los dioses, ¿sí? Se dice eso, no encontré registro, pero se dice que era así. Así que Jacob pudo haber escuchado esto y asimilarlo. El problema es que todavía no había lugar designado por Yahvé donde llevar el diezmo. Si Yahvé iba a llegar a ser el Dios de Jacob, ¿dónde iba a llevar el diezmo? Si no había un lugar designado todavía. 430 años después, casi 500 años después, iba a aparecer el tabernáculo y luego el templo. Fíjense. Quizás escuchó a su padre Isaac contar la historia de su abuelo Abraham, cómo el Dios de su abuelo le dio la victoria, y pensó que también podría hacerlo él. Pero la Biblia no registra que Jacob haya cumplido su voto. ¿Por qué? ¿A quién se lo entregaría? ¿A quién le entregaría el diezmo? Si no había sacerdote, no había templo. Melquisedec había aparecido a Abraham, pero no apareció ni a Isaac ni a Jacob. ¿A quién le entregaría el diezmo? Queda en suspenso. La Biblia no dice absolutamente nada. Hizo un voto que entregaría el diezmo. ¿A quién se lo entregó? Si lo entregó, no sabemos. ¿Por qué? Porque todavía él no conocía al Dios de su abuelo, el Dios de su padre. Síganme, por favor, que no los voy a defraudar. Fíjense ustedes. Alrededor de 500 años después, para ser más exacto, 430 años después, Dios da la ley a Israel por mano de Moisés, y ahora sí se establece el diezmo. Ahora sí se establece el diezmo. Pero debemos observar que las primeras dos menciones fueron, y esto es lo que nosotros debemos aprender a seccionar. Las dos primeras menciones fueron en la dispensación de la promesa. ¿Cuál era la dispensación de la promesa? ¿Qué es una dispensación? La dispensación es un tiempo, o son tiempos, o es una administración una administración o economía de tiempos que Dios establece para tratar con el hombre, y el hombre tiene que responder de cierta manera en esa dispensación. ¿Ven? La historia humana está dividida en 7 dispensaciones, que no lo voy a ver ahora, pero está dividida en 7 dispensaciones. Cuando hace esas dos menciones, están en la dispensación de la promesa. Abraham, Isaac y Jacob estaban en la dispensación de la promesa. Entran
entran a Egipto, después de 400 años salen de la esclavitud de Egipto. Cuando llegan al monte Sinaí, se establece la ley. La promesa, la dispensación de la promesa, si bien llega como a cierto límite, la promesa sigue igual por las demás dispensaciones, sigue atravesando las demás dispensaciones. Pero en el monte Sinaí se establece la ley y comienza la dispensación de la ley. Un tiempo de economía en el cual Dios va a tratar pura y exclusivamente con un pueblo, con Israel. La ley era dada a Israel y esa dispensación de la ley era dada a Israel. Los gentiles de alrededor del mundo, los gentiles no tenían nada que ver con la ley, porque la ley había sido dada a los judíos. Vean ustedes. Dios en cada dispensación trata de manera diferente con la humanidad. Esto lo vamos a ver, estamos tratando de preparar esto de las dispensaciones para poder verlo juntos. Pero es necesario verlo. Dice, en la dispensación de la promesa Dios nunca exigió el diezmo. ¿Se dieron cuenta ustedes que las únicas dos menciones que hay en Génesis del diezmo es con Abraham y con Jacob? Y en ninguna de las dos es una exigencia de Dios. Vean ustedes. En la dispensación de la ley sí es una exigencia. Comienza la dispensación de la ley y allí es una exigencia. Y lo podemos ver. Ahora bien, vayan conmigo por favor a la primera lectura que vamos a hacer en Levítico, que es donde de alguna manera se establece la ley. ¿A qué le llamaban la ley? ¿O a qué le llamamos la ley? O la Torá. A los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son la ley, la Torá. De esa ley se extraen 613 mandamientos. Los maestros judíos extraen 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos hacen un análisis y lo estiran tanto que hay escritos que se llaman como el Talmud o el Tachuná, libros y libros y libros que se desprenden de esos 613 mandamientos y van a desprendiendo. Por eso le dice Jesús allí en los evangelios, le dice: vosotros invalidáis el mandamiento con vuestras tradiciones, porque habían puesto las tradiciones orales por encima del mandamiento de Dios. Y eso no es nuevo, eso lo seguimos viviendo hoy. Dentro de la iglesia del Señor, las tradiciones y las palabras de los hombres están por encima de la palabra de Dios. Ya me están ardiendo las orejas. Levítico, capítulo 27. ¿Qué había que diezmar y quién diezmaba? 27, 30 y 30 al 34. Dice: todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo, como del fruto de los árboles, ya es de Yahvé. Ya es de Yahvé, ya es de Dios. Todo eso es de Dios. Ya está consagrado a Yahvé. Si alguien, dice, quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá un quinto. Es decir, si alguien quería sacar de allí, tenía que agregarle 5 veces más. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que se pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Yahvé. No se ha de mirar si es bueno o malo, no se cambiará, y si de alguna manera se cambia, tanto él como su trueque serán santos, no podrán redimirse. Y esto es lo que se debe tener en cuenta, lo que dice el 34. Estos son los mandamientos que Yahvé ordenó a Moisés para la iglesia. Dice eso. ¿Qué dice?
ordenó Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. ¿Saben que todavía que hay muchísima gente que pertenece a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, que está viviendo en la dispensación de la gracia, que creen que son israelitas? ¿Israelita de dónde? Digo, yo tenía un descendiente judío. No, pero así nos dicen que somos el Israel espiritual. No tenemos nada que ver con Israel nosotros. Ni siquiera somos judíos, somos gentiles. Y ni siquiera somos gentiles, somos iglesia del Señor. La humanidad se dividió, siempre lo digo, porque lo voy a decir hasta el cansancio. La humanidad se dividió en 3 grupos. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, ¿cómo está compuesta? Por la mayoría gentiles y por algunos judíos. Pero cuando un judío o un gentil es llamado a pertenecer a la iglesia del Señor, deja de ser judío y deja de ser gentil para convertirse en cristiano, iglesia del Señor. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Ven ustedes. ¿Qué se diezmaba entonces? Se diezmaba todo el fruto de la tierra, todo el fruto de los árboles, del ganado y del rebaño. Pero si observamos bien, termina el libro de Levítico señalando los destinatarios del mandamiento para los hijos de Israel. Vamos a Números, capítulo 18, versos 21 al 24. En algunas partes va a aparecer una repetición, que en realidad es una repetición. Cuando nosotros vemos Deuteronomio es la repetición de la ley. Números 18, 21 al 24. Sería bueno que si alguien tiene lápiz, lapicera, un marcador, remarquen estas cosas. Y ahora tengo que hacer una confesión pública. Vean ustedes. 21 al 24. Dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Esto es una parte de la cual yo mismo en algún tiempo, en otro tiempo, también lo tomé. Y también nos inculcaron que todos los diezmos eran para el pastor. Gracias a Dios, por su gracia, salimos de esa estructura. Dice, entonces, ¿por qué? Tomando pasajes como esto, claro, la tribu de Leví no tenía herencia. Dios mismo le dijo, yo voy a ser la herencia de ustedes. Entonces, porque toda la tribu de Leví tenía que servir en el tabernáculo primero, y después cuando se construyó el templo, toda la tribu de Leví, de una u otra manera, contribuía al trabajo en el templo, pero no podían salir a trabajar. Entonces, la gente que tenía que diezmar, tenía que traer los diezmos y no descuidar la casa de Dios, porque los levitas comían de lo que el pueblo diezmaba, porque ellos no podían salir a trabajar, estaban consagrados las 24 horas para el servicio en la casa de Dios. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión. Es clarísimo. Porque los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión para que no carguen pecado por el cual mueran. Solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Fíjense ustedes, no tendrán heredad entre los hijos de Israel, siendo y perteneciendo a una de las 12 tribus de Israel. Porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Yahvé como ofrenda alzada, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Vean ustedes. Entonces, Números capítulo 18, verso 21 al 24, nos dice claramente para quién es el diezmo y cuál su propósito. Pero a su vez,
Pero a su vez, los levitas tenían que diezmar del diezmo, como se establece en Números 18, 25 al 32. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: hablarás así a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Yahvé el diezmo de los diezmos. Es decir, la misma tribu que recibía los diezmos tenía que diezmar a su vez, porque también tenía un propósito esto. Y vuestras ofrendas alzadas se os contarán como si fueran granos de la era y como productos del lagar. Así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Yahvé de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y de ellos daréis la porción reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones haréis elevar ofrenda alzada a Yahvé, de toda su grasa, la parte consagrada de ellas. Y les dirás: cuando hagáis elevar de ella su grasa, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro oficio en la tienda de reunión. Y así, cuando hayáis presentado lo mejor de ello, como ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado. Así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel y no moriréis. Vean ustedes. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 12, que no lo vamos a leer porque es más o menos repetido, veremos que Dios ordena que en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, ese lugar debe buscar Israel e ir y allí y llevar los diezmos. Pero por sentido común debemos entender que el mandamiento es para los que tienen propiedades, no para todo el pueblo. Porque es lógico, sentido común. ¿Quiénes iban a diezmar? Y los que tenían para diezmar, porque los que no tenían para diezmar no se les podía exigir nada. Porque el diezmo es llevado al lugar que Dios escoja para poner allí su nombre. Para el levita, ¿para quién servía el diezmo? Para el levita, para que hubiese en los silos, hubiese para la viuda, hubiese para el huérfano y hubiese para el extranjero que esté en las ciudades de Israel. Es decir, el diezmo servía para hacer comer, para que comiera la tribu de Leví, que servía en el templo, pero también muchas de las cosas eran conservadas para que comiera el huérfano, para que comiera la viuda y para que comieran los extranjeros que de pronto estaban de paso en Israel. Vean ustedes, y estamos en la ley todavía. Estamos en la ley. En Deuteronomio capítulo 14, y esto lo vamos a leer, versos 22 al 29, podemos ver cómo Dios da en detalle que el diezmo deben llevarlo al lugar que Él escogió para poner su nombre. Y tiene un propósito. Vean ustedes. Estamos casi llegando al final de la Torá, de la ley. Capítulo 14. ¿Me encontraron? Yo todavía no. Ahora sí. Capítulo 14. Verso 22 al 29. Y presten atención a lo que dice. Diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año. Y en el lugar que escoja para que habite allí su nombre, comerás ante Yahvé tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y tu rebaño. ¿Y para qué? Para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Esto es un mandato al pueblo de Israel, a un pueblo terrenal, que necesitaba aprender a temer a Dios. Con el transcurso del tiempo nos damos cuenta nosotros que dejaron de temer a Dios.
Dejaron de temer de tal manera que abandonaron la casa de Dios. Pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedes llevarlo, por estar demasiado lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios escogió para poner allí su nombre, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano irás al lugar que Yahvé tu Dios haya escogido. Y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, y en todo lo que apetezca tu alma. Y allí comerás, es decir, delante de Yahvé, en el lugar que Dios escoja, y allí comerás delante de Yahvé tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. No abandonarás, mandato, no abandonarás al levita que esté en tus ciudades. En cada ciudad había levitas que servían en el templo, así que esos levitas cada vez que les tocaba servir iban hasta el templo, servían allí cuando le tocaba su turno. Pero la gente de esa ciudad, los que tenían que diezmar, no podían abandonarlo. Pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final de cada tercer año, fíjense ustedes, otra parte del diezmo. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, el extranjero, la viuda y el huérfano tenían que comer de ese diezmo de cada tercer año. Así que fíjense si los silos tendrían que estar 3 años llenos. Que ese es el reclamo que después vemos en Malaquía, que lo vamos a ver más adelante. Y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Y permítame decirle, porque leyendo esto se me prende una lamparita. En la ley tenían que hacer esto para que Dios los bendiga. Pero nosotros estamos en la dispensación de la gracia y nosotros ya somos benditos de Dios. Nosotros ya somos benditos de Dios. Nosotros no estamos esperando a que Dios me bendiga. Yo ya soy un bendito de Dios. Te lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, o del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos benditos de Dios. A ver, mira lo que está al lado tuyo y decirle que es un bendito. Es un bendito. Son benditos, hermanos, son benditos. Benditos de Dios. Nosotros, por eso a veces no me cierra esto de Dios te bendiga, qué sé yo. Yo ya estoy bendecido. A veces no se nota, pero estoy bendecido, yo estoy bendecido, ¿sí? Todo lo que Dios añada a tu vida es todo añadidura. Por eso la Biblia te dice, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él. ¿La justicia de qué? Del reino de Dios. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Porque lo que vos tenés que buscar es a Dios y la justicia de su reino, porque el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y todas las demás cosas, todo lo que vos necesitas es simple añadidura. Hasta tu marido es añadidura. Hasta la novia es añadidura. Amén. Es añadido mientras estés en esta tierra, te es añadido eso. No son bendiciones esas. Ah, Dios me bendijo con un auto. Y de pronto al otro día se le pinchó la rueda, se le pinchó la bendición. Son añadiduras, hermanos. Se me rompió la añadidura. No, se me rompió la bendición. La bendición no se te rompe, perdóname, pero no se te rompe. Lo que se te rompe son las añadiduras. Nos regalaron una heladera. Ah, Dios me bendijo con una heladera. Al otro día la heladera no anda, no tiene gas, no arranca. Chao, se me rompió la bendición. No, las bendiciones de Dios no se te rompen, ninguna. Ya sos bendito. Y eso es una declaración de la palabra de Dios. Sos bendito. Estés donde estés,
Y esto es otra cosa. Cuando nosotros vemos en el capítulo 28 de Deuteronomio, nosotros vamos a ver allí que hay bendiciones para los que obedecen la palabra de Dios y maldiciones para los que la desobedecen. Eso es a Israel. Todo el capítulo 28 es a Israel. ¿Me entienden eso? Esas bendiciones y esas maldiciones eran para el pueblo terrenal de Dios, no para nosotros. Porque nosotros no estamos bajo maldición. La iglesia del Señor no está bajo maldición. De hecho, la maldición se la llevó el Señor en la cruz del Calvario. Y dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías o en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, ninguna condenación hay sobre vos. Nada te puede condenar. Nadie te puede condenar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. ¿Amén? Amén. No sé si quedó entendido. Vean ustedes. Nosotros vimos ahí en el capítulo 14, versos 22 al 29, y podemos ver cómo Dios da en detalle que el diezmo deben llevarlo al lugar que Él escogió para poner su nombre, para que aprendieran a temer a Yahvé, su Dios, todos los días. Permítanme decirle, nosotros no tenemos que aprender a temer a Dios. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros y es el que nos lleva a nosotros a entender que tememos a Dios. Porque nosotros no debemos temer a Dios, nosotros debemos amar a Dios. El temor de Dios es precisamente esa reverencia, ese respeto que nosotros tenemos a Dios, no por miedo, sino porque Él nos amó. Y por ese grandísimo amor demostrado en la cruz del Calvario, es que nosotros caminamos en su voluntad. Nosotros tenemos que aprender como Israel, aprender a temer a Dios. El temor de Dios ya fue puesto en nosotros, solo que nosotros a veces no le hacemos caso. Pero el temor de Dios ya está puesto en nosotros. Persona que aprende, que ama a Dios y que ama su palabra, es una persona que teme a Dios. Vean ustedes. Dice, tienen que llevar el diezmo de las semillas, de las vacas y de las ovejas. Si el lugar les quedaba muy lejos, debían cambiarlo por dinero. Los versos 28 y 29 dicen que al final de cada tercer año tenían que apartar el diezmo para llevarlo al templo. El tabernáculo fue construido primero, y cuando Dios le dio el modelo para crear el tabernáculo, para armar el tabernáculo, se lo dio en el monte Sinaí. Luego comenzaron todos los preparativos y anduvieron con el tabernáculo hasta que llegaron a la tierra prometida y luego construyeron el templo. Bajo Salomón se construyó el templo, pero hasta ese momento era simplemente una tienda. Y ese era el lugar que Dios había puesto su nombre, porque la presencia de Dios se manifestaba en ese arca de propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, dividido por un velo. Y a ese lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por el pecado de él mismo y de todo el pueblo. Y si él no estaba en santidad, lo sacaban con una soga, porque nadie podía entrar a ese lugar. Y ese es el lugar donde Dios había puesto su nombre. Entonces, ¿a dónde tenía que ir el pueblo de Israel? Al lugar donde Dios había puesto su nombre, ni más ni menos. Yo les pregunto hoy, ¿a dónde puso su nombre Dios? ¿En un lugar como este? ¿En un salón así? Ahí Dios puso su nombre. Su nombre lo puso dentro mío. Dentro tuyo puso su nombre. Vos sos el templo del Espíritu Santo. Vos sos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Aquí es donde se manifiesta, en la iglesia de Dios es donde se manifiesta el poder, la autoridad, el amor de Dios, su misericordia y su gracia se manifiesta en nosotros. No hay un lugar donde Dios haya puesto su nombre hoy en la dispensación de la gracia. No hay un lugar. No.
¿Se va aclarando el panorama? Vean ustedes, es necesario notar que es mandamiento dado a un pueblo terrenal, Israel, bajo la dispensación de la ley, bajo un sacerdocio diferente. Hoy, ¿tenemos sacerdotes? Sí, otras religiones tienen sacerdotes, nosotros no tenemos sacerdotes, nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos, dice Pedro, sacerdocio real. ¿Sabe qué significa eso, sacerdocio real? O como dicen otros reyes y sacerdotes, sacerdocio real. ¿Por qué? Porque eran dos oficios que en la dispensación de la ley estaban separados. El rey era una persona, el sacerdote era otra. Pero cuando el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, dio su vida en la cruz del Calvario, esos dos oficios fueron unidos. Por eso somos sacerdocio real, reyes y sacerdotes. Todos. Y cada uno reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque el rey se encargaba de transmitir la ley de Dios o de hacer cumplir la ley de Dios en todo el pueblo. Y el rey era el que traía la voz de Dios al pueblo. Entonces cuando la gente escuchaba al rey era como si escuchara a Dios. Y el sacerdote, por lo contrario, era el intercesor que intercedía entre el pueblo y Dios. Llevaba todas las peticiones del pueblo a Dios. Fíjense ustedes, el rey hacía esto, el sacerdote hacía esto. Pero el real sacerdocio nuestro trae la palabra de Dios al pueblo y lleva e intercede delante de Dios en sus oraciones. Sentido común. ¿Amén? ¿Estamos en un sacerdocio diferente? Sí, totalmente. Nosotros no tenemos que ir a un sacerdote. No sé si alguno de ustedes iba a un sacerdote, le rompí los esquemas porque no iba. No debemos nosotros poner a un hombre como sacerdote, porque el sacerdocio lo tenemos nosotros, vos y yo. ¿Por qué el sacerdocio lo tenemos nosotros? Porque nosotros somos los que invocamos el nombre del Señor, los que oramos, los que intercedemos por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por la iglesia. Nosotros somos los que llevamos las oraciones o los que elevamos las oraciones delante de Dios. En el aposento alto, cuando Pablo parte el pan, allí por el capítulo 12 de Hechos, dice que en el lugar, cuando Eutico se cae del cuarto piso, cuando lo vuelven a subir, dice que había en el lugar muchas lámparas. ¿Qué significado tiene eso de muchas lámparas? Porque Dios, cuando cuando mira desde el cielo, Él ve muchas lámparas, porque las lámparas somos nosotros. Vos y yo somos las lámparas delante de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nos compara con la luz? Fíjense ustedes que Jesús, estando en la tierra, dice: mientras yo estoy en el mundo, soy luz del mundo. Ay, se fue el Señor, el mundo quedó oscura. No, nosotros somos la lámpara. Él se fue, pero el Espíritu Santo que está en nosotros trae luz, da luz, ilumina nuestro interior, pero ilumina a todos los que están alrededor nuestro. Cuando entiendas eso, te vas a dar cuenta que tu vida vale tanto como la lámpara que está encendida delante de Dios. ¿Qué es lo que se ve en Apocalipsis? En Apocalipsis se ve una copa con las oraciones de los santos, con las oraciones de los justos, delante de Dios. Tu oración y la mía, desde que empezaste a orar delante de Dios, no se olvidó de ninguna. Todas tus oraciones están delante de la presencia de Dios. Todas. Las buenas y las no tan buenas. Aquellas que eran agradecidas y otras que eran más una queja que otra cosa, pero están todas delante de Dios. No sé a ustedes qué les pasa, pero a mí me hierve la sangre. Al final de la ley, en Deuteronomio capítulo 26, como cerrando todo lo establecido por la ley, Moisés da la repetición acerca del diezmo. Específicamente en los versos 12 y 13. Vean ustedes. Moisés está cerrando ya. Está escribiendo los últimos renglones de la ley. Qué maravilloso.
porque llega al final. Fíjense ustedes que el final del libro de Deuteronomio está escrito por otra mano, que probablemente sea la de Josué. ¿Por qué? Porque Moisés ahí declara cómo murió Moisés, a donde Dios le dijo que subiera, cómo murió, y ni siquiera dice dónde lo enterró. Ni el diablo sabía dónde lo enterró. Pero fíjense ustedes escribiendo los últimos detalles. Dice, en el verso 12 y 13 del capítulo 26. En el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y se sacien. Y dirás, en presencia de Yahvé tu Dios, he apartado de mi casa lo consagrado, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. Fíjense ustedes, hasta aquí hicimos un recorrido por la ley, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, de donde los expertos maestros de la ley enumeraron los 613 mandamientos. Me tomé el trabajo de buscar los 613 mandamientos y me tomé el trabajo de leer los 613 mandamientos. Y fíjense ustedes, el diezmo pertenece a estos 613 mandamientos y se menciona específicamente en los mandamientos 442 al 445, 473 al 474 y 608 al 610. Cualquiera puede leerlo en internet. Hasta aquí lo establecido por la ley. ¿Quieren leer los 613 mandamientos? ¿Quieren leerlo? Está en una página allí, pongan 613 mandamientos, hay una página que dice ser judío hoy, allí están los 613 mandamientos. Tómense el trabajito de leerlos, si quieren. Y van a descubrir la numeración. Después les voy a dar el bosquejo. Tengo que mandar este bosquejo a varios lugares, aparte de la predicación, ¿no? Hasta aquí está establecido lo de la ley. Y quiero terminar aquí, porque el próximo domingo continuamos con esto. Quiero terminar en este lugar. ¿Por qué? Porque se viene interesante el asunto. Si hasta ahora fue interesante, no sé para ustedes, para mí, si fue interesante, imagínense lo que viene después. ¿Amén?